Digo, la ley de Biot me da todas las herramientas. Vale decir, cuando yo resuelvo por la ley de Biot, encuentro magnitud, dirección y sentido del campo magnético porque justamente me da todas las características del vector. Pero en muchas de los problemas, aplicar la ley de Biot se torna complicado. Por eso es que ustedes han visto en la teoría la ley de Ampère. La ley de Ampère, que juega un poco con la simetría de la situación que yo pueda llegar a tener entre manos. La ley de Ampère resulta por ahí mucho más sencilla de aplicar que la ley de Biot. Pero la ley de Ampère básicamente me da la magnitud del campo magnético, ¿sí? La dirección y sentido proviene siempre de este producto cruz, vale decir, del tema de la mano derecha. Producto vectorial, lo resuelvo con la mano derecha y puedo encontrar dirección y sentido del campo magnético. Pero, de nuevo, la magnitud, muchas de las aplicaciones no vamos a usar esta ley de Biot, sí vamos a usar la ley de Ampère, que es más fácil. Bien, bueno, ¿se entendió? Pasamos a otro problema. ¿O hay alguna pregunta? Profe, una pregunta, ¿por qué en este ejercicio no se puede usar la ley de Ampère? Que no cuento con la, porque tomo en cuenta que no equilibrado, como algo pequeñito y recto, y es tan chiquitito que el ángulo alfa es uno solo, entonces no me presenta dificultad. Y sí, la ley de Ampère, a ver, la ley de Ampère, ustedes la han usado para aplicarla con simetrías muy concretas. O sea, con la ley de Ampère ustedes han calculado el campo magnético alrededor de un alambre recto con corriente, en un toroide, en un solenoide, es decir, son aplicaciones típicas cuya simetría digamos, me llevan más a usar la ley de Ampère que la ley de Biot. Un caso como este me quedo con la ley de Biot. Hay varios casos en donde uno le conviene usar la ley de Biot más que la ley de Ampère, pero en general vamos a usar la ley de Ampère. Por eso, es una cuestión de cancha, digamos, de resolver el problema y ver, por el tipo de problema, qué es lo que me conviene hacer. Perfecto, profe, gracias. Bien, bien, pasemos al ejercicio 8.4. ¿Sí? Ejercicio 8.4 lo vemos en pantalla. Bien, este ejercicio siempre ha resultado bastante traumático, ¿sí? Lo conservamos desde el año pasado o el anterior, creo. Es más, cuando teníamos clases presenciales, vale decir que viene del año 2019. Y era un dolor de cabeza. Bueno, por supuesto que en época de presencialidad estos ejercicios los hacían ustedes. Nosotros por ahí aportábamos alguna idea, pero lo tenían que hacer ustedes. Bien, veamos cómo, es bastante, justamente, así como recién, vuelvo para arriba, justificaba el uso de la ley de Biot, porque no había ningún inconveniente, de hecho lo hicimos. Este es un caso de aplicación de la ley de Ampère, ¿sí? Bien, ¿de qué se trata? Se trata de que yo tengo ahí la sección de un conductor, lo que está en gris, ¿sí? Pero un conductor hueco, que tiene 3 cavidades cilíndricas, desde un cable, en definitiva un cable agujereado. Bien, resulta que por la parte gris que tenemos circula una corriente, vale decir, la corriente no está circulando por todo el círculo, sino está circulando por todo el círculo menos los círculos en blanco, porque ahí hay agujeros. Bien, como consecuencia de esa corriente, tomando en cuenta que todo esto es un conductor largo y recto, en un punto P a una cierta distancia, yo necesito evaluar la magnitud del campo magnético, ¿sí? La magnitud del campo magnético. ¿Por qué?
Porque la dirección me la da la misma ley de Biot, vale decir, si yo tengo, por ejemplo, un campo magnético entrante a la hoja, perdón, una corriente, quiero decir, una corriente entrante a la hoja, bueno, esa corriente puede llegar a prever un campo magnético que circula alrededor de ese conductor en sentido horario, ¿sí? Si en vez que la corriente entra, la corriente sale, podría pensar que en el punto P tengo un campo hacia arriba y estaría como circulando en una circunferencia en sentido antihorario. Bien, bueno, eso ya lo vamos a ver en varias aplicaciones. Pero, a ver, ¿de qué se trata? Tengo que calcular el campo en el punto P. ¿Qué corriente tengo? 60 amperes, ¿sí? Por el conductor hueco. Y tengo las dimensiones, vale decir, el círculo grande del conductor tiene un radio de 6 milímetros y cada uno de los agujeros que aparecen de los huecos tiene 4 milímetros de diámetro. 4 milímetros, y está bien, porque 4 más 4 más 4 serían diámetro 4. 4, 4, está bien, 3 por 4, 12, o sea, de punta a punta, los 3 de estos que tengo acá, sería un diámetro completo del círculo mayor, que en consecuencia sería de 12 milímetros de diámetro. Bien, inclusive esta distancia D es la misma distancia D que después aparece entre el borde del círculo mayor y el punto P. Bien, ¿qué tenemos nosotros? A ver, volvemos a la pantalla. ¿Qué tenemos nosotros como herramienta para poder ubicarnos en este punto? Recordemos una cosa, si yo tengo un conductor recto y largo, por el cual circula una corriente I, a una cierta distancia D, donde puedo tener un punto P, tengo una intensidad, digamos, según la ley de Ampère. La ley de Ampère me permite, para un conductor recto y largo por el que circula una corriente, saber que el campo magnético acá tiene una magnitud que es mu0 por I sobre 2pi por T, por la distancia. Bueno, inclusive la simetría es tal que yo puedo pensar una circunferencia de radio D. Entonces yo sé que a la misma distancia D, vale decir, en todos los puntos de la circunferencia, yo tengo la misma intensidad de campo, la misma. Lo que va a cambiar punto a punto es la dirección y sentido del campo. Como les decía recién, el campo acá iría para abajo, acá iría para un lado, acá iría para arriba, estaría como circulando alrededor de este alambre con corriente, pero la intensidad B del campo la puedo sacar con la ley de Ampère según esa expresión. Bien, lo que nosotros tenemos no es exactamente un conductor recto y largo. Tenemos un conductor recto y largo, pero resulta que la corriente está distribuida de manera no homogénea porque el conductor está agujereado, tiene cavidades. Bien, entonces, ¿cuál va a ser la estrategia de trabajo? Primero, pensar lo siguiente. Yo puedo pensar que tengo el conductor, ¿sí? El conductor macizo. Y tengo el punto P. Entonces, ¿qué voy a hacer en el punto P? En el punto P voy a calcular la intensidad de campo que viene de la fórmula de Ampère, mu0 por I sobre 2pi por la distancia D. ¿Cuál sería la distancia D? La distancia D sería la distancia que corresponde hasta el centro geométrico del conductor, porque en definitiva esta distancia D viene de la ley de Ampère, pensando
en que esta integral de línea termina siendo el perímetro de una circunferencia de radio, llamémosle D. Entonces, de nuevo, ¿cuánto vale el campo magnético en el punto P si este conductor fuera macizo? Mu 0 por I sobre 2pi por D, siendo D la distancia del punto al centro. Como si todo el cable pudiese concentrarse en un cable más finito que pase por acá, siempre con la misma corriente. Bien, ahora, acá tenemos, digamos, con respecto a nuestro problema de verdad, acá tenemos dos situaciones que hay que analizar. Una, si el problema me dice que por nuestro conductor pasan 60 amperes, bueno, 60 amperes pasan en un conductor de este mismo radio, pero tiene 3 agujeros la sección. Por lo tanto, habría que estudiar cuál sería la corriente equivalente que podría llegar a usarse acá como consecuencia de que acá no tengo cavidades. Acá no tengo cavidades, tengo un solo conductor macizo. Bien, y el tema de las cavidades, ¿cómo lo voy a manejar? Bueno, suponiendo que yo tengo una corriente que está metiéndose acá, recordemos que cada vez que yo quiero pensar en algo que entra al pizarrón, voy a poner una cruz, ¿sí? Puede entrar un campo, puede entrar una corriente. En este caso está entrando una corriente. Por la corriente que está entrando en un conductor macizo, para generar el efecto de los 3 huecos que aparecen en el ejercicio, lo que yo voy a pensar es lo siguiente. Voy a pensar en un hueco acá, otro hueco acá y otro hueco acá. Y si yo pensé de manera, digamos, a propósito, que todo el conductor macizo transportaba una corriente entrante, entonces para generar el efecto de los huecos voy a pensar que por cada uno de estos huecos en realidad tengo 3 conductores cuya corriente es saliente. Entonces, ¿para qué? Para en definitiva poder superponer el efecto de 3 conductores. Un conductor por el cual la corriente entra y 3 conductores por el cual la corriente sale. ¿Por qué? Porque cada uno de esos conductores los voy a considerar como un conductor recto y largo. El conductor macizo que va para allá y me genera un campo para abajo. Y 3 conductores rectos en donde individualmente este tiene una distancia al punto de acá hasta acá, este tiene una distancia al punto de acá hasta acá, y este tiene una distancia al punto de acá hasta acá. En definitiva, tenemos que aplicar amper 4 veces. 4 veces. Las 4 veces con 4 distancias distintas, que son las distancias que van del punto a los 4 conductores. De nuevo, ¿cuáles son los 4 conductores? El conductor macizo total, ¿sí? Y los 3 conductores que estarían ocupando el lugar de los huecos del conductor real que tenemos. Entonces, aplicamos amper por el conductor grande y por los 3 conductores chicos, cada uno con la distancia de radial que corresponde desde el centro del conductor al punto. No es fácil de explicar ni de entender. A ver, la cosa es ver cuáles son las corrientes que cada uno de estos análisis de Ampère tiene que incorporar en la expresión. Tengo que poner la corriente acá. Tengo que poner la corriente. Entonces veamos. Veamos. Yo digo, tengo que manejarme con la llamada densidad de corriente. Con la densidad de corriente. Si yo tenía el conductor hueco, ¿sí? El conductor hueco
así. Y por acá yo sé que está entrando una corriente, me dice el problema, de 60 amperes. ¿Cuál es la densidad de corriente de nuestro conductor? Del conductor real, ¿sí? Vale decir, del conductor con las cavidades. ¿Cuál es la densidad de corriente J? La densidad de corriente J va a ser los 60 amperes sobre los metros cuadrados de la sección. ¿Y cuáles son los metros cuadrados de la sección? Bueno, a ver, si yo tuviera el conductor macizo, sería pi por el radio al cuadrado, el radio que era de 6 milímetros, ¿sí? Pi por 0,006 al cuadrado. Si el conductor fuera macizo, pero el conductor no es macizo, por lo tanto, al área de lo que sería el conductor macizo, debo restarle 3 veces el área de cada uno de los huecos, que también es un círculo, vale decir 3 veces pi por el radio al cuadrado, que cada uno tenía un diámetro de 4 milímetros, por lo tanto acá tendría que poner 0,002 al cuadrado, ¿sí? 3 veces eso. Cuando yo saco esta cuenta, doy con la densidad de corriente del conductor real que yo tengo, ¿sí? Bien, eso me va a dar un número, como, si los copio acá, 795.774,7, que es esto, amper por metro cuadrado, ¿sí? Esa es la densidad de corriente, de nuestro conductor. Bien. ¿Ahora qué viene? Ahora viene toda la simulación de la que yo había hablado al principio. Si esta es la densidad de corriente del conductor, entonces veamos. Yo acá tengo que aplicar amper 4 veces. La primera vez que lo voy a aplicar sobre el conductor macizo, haciendo de cuenta que tengo un solo conductor macizo para aplicar la ley amper sobre el punto P. Entonces, ¿cuál es el campo magnético sobre el punto P de este conductor macizo? Y va a ser mu0 por la corriente, dejo el espacio sin colocar, sobre 2pi la distancia, ¿sí? La distancia era, esto era 6 y 4, 10. A ver, esperen que... Sí, 0,010. 10 es la distancia que va del centro acá. 0,010. Un centímetro. Pero ¿qué corriente pongo acá? La corriente que pongo acá es la corriente, a ver, si la corriente que respeta la densidad de corriente. Si por este conductor hueco circulan 60 amperes, si el conductor fuera macizo y yo mantengo la densidad de corriente, entonces esto sería J por el área total, vale decir pi por 0,006 al cuadrado. ¿Sí? Si sacan la cuenta, la corriente que aparece acá es de 90 amperes. 90 amperes. Por acá estarían circulando 90 amperes, que sería el equivalente a los 60 amperes que circulaban por acá. El equivalente en cuanto a la misma J, a la misma densidad de corriente. Esto que he hecho es toda una mentira. El conductor de verdad es este de arriba. Yo acá estoy simulando que con la misma densidad de corriente, si el conductor fuese macizo, entonces la corriente en vez de ser de 60 sería de 90. Y en consecuencia, una corriente de 90 amperes por este conductor a un centímetro
del centro del conductor en un punto P generaría un campo magnético que lo puedo calcular de esta expresión. Calculo este campo magnético. Bien. ¿Y luego qué voy a hacer? Al campo magnético que genera esta corriente de 90 amperes, que no existe, le voy a restar el campo magnético que generarían tres conductoras cuya corriente sería saliente del pizarrón para contrarrestar el efecto magnético de este conductor que en definitiva nunca dejó de ser ficticio. Bien, entonces, ¿qué tengo que pensar? Que acá tengo que poner un conductor, otro conductor, en el cual la corriente ahora tiene que salir. Y entonces yo digo, ¿cuánto valdría el campo magnético? ¿Cuánto valdría el campo magnético de una corriente que puede llegar a salir de este conductor? ¿Cuál sería el aporte en campo magnético? Que habría que restarlo. Este sería el principal. Habría que restarle el aporte de esta corriente, de esta corriente y de esta corriente. ¿Cuál sería el aporte de este conductor? El aporte de este conductor habría que cambiar la corriente. O sea, J es la misma. J es la misma. Pero ¿cuál es el área de este hueco? O de este conductor por el cual está saliendo corriente. Pi por el radio al cuadrado. Y el radio, ¿sí? Y el radio, ahora estamos acá, ¿no? Y el radio sería 0,02. Ahí estoy especulando con una corriente que está respetando la misma densidad de corriente, pero que está generada en este círculo, con esta sección de círculo. Y la distancia al punto va a ser esto más esto. Esto vale 4 milímetros, esto vale 2 milímetros, serían 6 milímetros, 0,06. ¿Sí? Ahí habría 6 milímetros. ¿Sí? Como si tuviera ese conductor independientemente de todo el sistema. Aplico entonces como si yo aplicara una ley de Ampère haciendo una circunferencia imaginaria con centro acá. Y radio 6 milímetros. 6. Calculo el campo asociado a esa corriente hipotética que está saliendo. Bien, ese campo va restando del primero. ¿Qué otro campo va restando del primero? Y por la corriente que sale de acá. ¿Cuál es el aporte en el campo de la corriente que sale de acá? Bueno, este numerador queda igual, porque J por la misma área, porque esta área es la misma, que la de recién, me da la misma corriente. La misma corriente. Lo que va a cambiar es la distancia. La distancia de este punto a este punto es la distancia, eran 10. ¿Sí? Esto eran 4, esto eran 4, esto eran 2. 10 milímetros, 1 centímetro. Finalmente, ¿qué tengo que hacer? Calcular nuevamente el campo, esta vez para un hipotético conductor cuya corriente está saliendo de acá, cuyo valor de intensidad es esa cuenta, otra vez, pero en este caso la distancia del punto al centro del conductor es todo esto, ¿sí? Vamos con 4 más 4, 4, 12, más 2, 14. 14 milímetros. Bien, entonces, ahí apliqué la ley de Ampère 4 veces. Una por el conductor total y otras 3 veces por cada uno de estos conductores parciales. ¿Qué es lo que hice? Sumar efectos. El conductor total me generó
digamos, un campo magnético ficticio, no real, porque el conductor era hueco. Pero bueno, justamente yo pensé en un conductor macizo, con una corriente mayor. Recordemos que la corriente quedó como de 90 amperes, que generaba un campo magnético. Bien, y a eso le restamos los efectos de 3 corrientes que vienen en contra para generar campos magnéticos antagónicos, y de ahí hacer todo este planteo y llegar del primer campo menos el segundo, menos el tercero, menos el cuarto, 4 veces la ley de Ampère, calcular en definitiva el campo magnético en el punto P. Sería un principio de superposición en el punto P. Bien, es complicadito de entender. No sé cómo se vio el tema, si lo han entendido. Sí, profe, se entendió. Porque me es difícil de explicarlo a mí. Bien. Bueno, ¿qué es lo que es esto? Ley de Ampère. Perfecto. Bueno, si no hay preguntas, pasamos a otro problema. Lo único que me gustaría rescatar de todo esto que hemos hecho es el concepto y la utilidad de la densidad de corriente, ¿sí? La densidad de corriente es el parámetro que me permite jugar dentro de un conductor con distintas secciones, con distintas partes del conductor. Yo siempre voy a necesitar la densidad de corriente, ¿sí? Seguramente en algún ejercicio posterior también la vamos a usar. Bien, bueno, pasemos a ver el nuevo planteo, que sería el ejercicio 8.5. A ver, veamos qué dice el ejercicio 8.5. Bien, es este dibujito que responde a un toroide, ¿sí? La forma de un toroide de sección. En general los toroides suelen tener una sección circular. Este tiene una sección rectangular. Bien, no aparece en el dibujo el bobinado, pero sí aparece el corte del toroide. El corte a la mitad del toroide, como para que yo aprecie los valores de radio. Tiene un radio interior A y un radio exterior B, y una altura H, ¿sí? Bien, básicamente, bueno, un toroide tiene sección transversal rectangular con n vueltas uniformemente espaciadas y aire en su interior. Que me diga aire en su interior es que la característica magnética del lugar es mu sub 0, que es el mu que típicamente usamos, ¿no? En la figura A vale 8 centímetros, B vale 10 centímetros. Calcule el error relativo que se comete al evaluar el flujo magnético, suponiendo que el campo es constante en toda la sección e igual a que corresponde a su radio medio. A ver, ¿de qué se trata esto? Yo tengo la manera de calcular el flujo, ¿sí? El flujo real que hay en una sección de un toroide. ¿Por qué tengo la forma de evaluarla? Porque conozco cuánto vale el campo magnético en su interior, eso me lo dio la ley de Ampère en la teoría, y conozco la sección del toroide, y el flujo es campo por área, Como el campo es en cada una de las secciones del toroide, el campo es perpendicular al área, entonces, digamos, el flujo es óptimo porque el ángulo entre el vector área y el vector campo sería de 0, y el coseno de 0 vale 1, etc. Bien. Bien, entonces, ¿cuál sería la forma? Al principio me piden un error relativo entre dos formas de calcular el flujo magnético. Veamos, para no perdernos, veamos cómo se calcularía el flujo magnético de manera correcta, como deberíamos calcularlo de acuerdo a la teoría que tenemos. A ver, yo tengo acá el corte del toroide, ¿sí? El toroide, bueno, hace una cosa así. Bueno, no creo que me salga.
Bueno, más o menos. Ahí tengo el toroide. Y tengo las dimensiones. Yo sé que del centro del toroide hasta acá tengo un segmento A y de acá hasta acá la distancia es B. Perfecto. Ahora, acá en la altura vale H, y yo conozco por la ley de Ampère, esto es otra aplicación de la ley de Ampère, la ley de Ampère me dice que en el interior del toroide la intensidad de campo es mu0 por n por i mu0 por n por i sobre 2pi por r. ¿Qué es lo que es R? R es una distancia que va del centro del sistema a una distancia interior, digamos. Es una distancia radial, pero cuyo valor está entre A y B, para decir, apunta a un valor interior de la cavidad del toroide. Ese es R. Bien, entonces, evidentemente, a mayor R, menor campo. A menor R, mayor campo. ¿Qué me está diciendo? Que las líneas de campo tienden a pegarse al borde interior y no al borde exterior. Es decir, si yo me pongo con un medidor de intensidad de campo magnético, digamos, en la parte en el radio menor voy a encontrar mayor intensidad de campo que si yo me voy a este otro extremo. Eso es lo que me da esta expresión del campo magnético, ¿sí? Y en función del número de espiras que tiene rodeado a lo largo y obviamente en función de la corriente. Bien, este es el campo magnético a una distancia R. Claro, una distancia R, a ver, vayamos de este otro lado. A una distancia R, supongamos que la distancia R viene hasta acá. A esa distancia R yo tengo un campo, pero si yo me modifico esta distancia R, voy a modificar el campo, evidentemente, porque es función de R. Bien, entonces, ¿qué se hace? Se hace un planteo diferencial. Yo acá voy a tener un pedacito de área muy chiquitito, muy finito, ¿por qué? Porque tiene altura H, pero ancho diferencial de R. Diferencial de R. Entonces, ¿cuál sería un diferencial de flujo? Y un diferencial de flujo sería el campo, que vale mu0 por n por i, sobre 2pi r, el R exacto que hay entre este punto y el diferencial área al cual yo estoy apuntando. ¿Y cuánto vale el diferencial área? Y el diferencial área vale la altura, h, por el espesor, este que tengo acá, que es diferencial de R. Bien, entonces, el diferencial de R es tan chiquito que el campo magnético tiene un solo valor en función de R. Esa es la gracia de lo que estamos haciendo. ¿Qué tengo que hacer? Este es el flujo. Y el ángulo obviamente 0 grados entre un vector área y un vector campo. ¿Cuánto vale el flujo? Y el flujo vale la integral. La integral, función nuestra variable de integración es R. Por lo tanto, lo montamos acá, el flujo real, porque el ejercicio habla de flujo aproximado, luego, el flujo real sería mu0 por n por i por h sobre 2pi. Y la integral me queda logaritmo natural de R. Logaritmo natural de R entre un R mínimo y un R máximo. Es decir, que acá me va a quedar logaritmo natural entre B de B sobre A. Logaritmo natural, entonces, de B sobre A. Por integración entre el valor más cercano de R, o sea, entre A, pongámosle, y B. Ahí calculé el flujo real integrando el campo para toda el área.
Bien, el problema me habla también de un campo aproximado. ¿Qué es lo que sería un campo aproximado? Un campo aproximado, inclusive me dice, me da detalle, me dice, mire, tome el campo en un radio que sea el radio medio. Entonces, en lugar, el flujo aproximado. ¿Cuál sería el flujo aproximado? Un 0 por n por i, 2 pi r, vamos al campo, ¿sí? ¿El campo cuál sería? El campo sería el que corresponde, me dice el enunciado, a un radio medio, como el campo que yo podría pensar justo en el medio, que no es ni el más chiquito ni el más grande, el del medio. Entonces, en lugar de r, tengo que poner esta distancia, y esta distancia la puedo pensar como a más b sobre 2. Entonces tomo un campo medio de lo que puedo llegar a encontrar acá adentro. Por el área, ¿cuánto vale el área? Y el área vale h por esta base que es b menos a. Por b menos a. Bien, ahí está. El flujo real, el flujo aproximado. ¿Qué tengo que hacer? Que evaluar cuál sería el error relativo. El error relativo sería el flujo real, el flujo aproximado, o al revés, sobre el flujo real. ¿Sí? Vale decir, esto sobre esto me queda 1 menos la relación del flujo aproximado sobre el flujo real. Bien, ¿qué tengo que hacer entonces? Hacer la división, la relación entre el flujo aproximado y el flujo real. Hago el cociente, se lo resto de 1 y obtengo la respuesta del problema. Por supuesto, usando los valores numéricos de este ejercicio. Usando los valores numéricos. Ahora, cuando yo hago el cociente, a ver, cuando yo hago el cociente del flujo aproximado sobre el flujo real, obviamente se me van a cancelar muchas cosas, ¿sí? Mu 0, NI se me va a cancelar. Mu 0, fíjense, Mu 0, NI y H están en los dos numeradores. El 2pi también. Entonces, flujo aproximado sobre el flujo real me va a quedar B menos A sobre A más B sobre 2, lo ponen el 2 multiplicando acá, sobre el logaritmo natural de B sobre A. Bien, saco toda la cuenta, e inclusive acá lo multiplico por 100 porque me pide el error, creo que porcentual, y es curioso, pero da 0,41%. ¿Sí? 0,41%. Es decir que prácticamente no hay error. Es muy poco la diferencia de hacer el cálculo aproximado a hacer el cálculo real, tomando en cuenta de que el campo no tiene un mismo valor. Bueno, ese es el problema. ¿Se entiende? Profe, Sí. yo tengo una duda, porque en campo magnético no era que el flujo era siempre nulo. No, está bien, el flujo, la ley de Gauss, el magnetismo, me da que el flujo es nulo. Ah, bien, ya entendí. Es decir, eso es, si vos tenés, espérate que no me quedo pizarrón. Si vos tenés
un campo magnético y vos ponés acá una superficie gaussiana, o sea, una superficie cerrada, toda línea de campo que entra sale. Y cuando vos haces la integral de B punto a diferencial A, que eso es flujo, eso siempre da 0. Pero eso es cuando la superficie es cerrada. En este caso vos tenés una superficie abierta para calcular un flujo magnético. Bien, ya entendí, profe, gracias. Claro, y esto es interesante porque lo que implica esto es que no podemos encerrar un polo magnético, como si podíamos encerrar una carga positiva me daba flujo positivo, una carga negativa me daba flujo negativo. Pero como no podemos encerrar un monopolo magnético, no existe el monopolo magnético, cada vez que yo intento atrapar un norte, lo atrapo con un sur, digamos, tengo los dos. Entonces no tengo la posibilidad de que esta integral me dé distinta de 0. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Dale. Profe, Bueno. una pregunta. Sí. Cuando dijimos que R lo íbamos a tomar como A más B sobre 2. Sí. ¿Por qué A más? El R medio. O sea, el valor que va del centro al punto medio del toroide se puede tomar como promedio. O sea, el valor más chico más el valor más grande dividido 2 me da justo medio. Ah, bien. Bien, gracias, profe. Bien. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cómo determinó que el campo era también, o sea, era paralelo al vector área? O sea, con el ángulo de 0. Perpendicular. Ah, sí, paralelo al vector área. Bueno, eso es... eso ya es consecuencia de la ley de Biot. Si yo examino por ley de Biot el sentido del campo magnético como consecuencia de una espira de corriente, y esto no es una espira de corriente, esta es una sucesión de espiras una detrás de otra, se puede observar o demostrar que el campo magnético siempre, digamos, va a circular dentro del toroide, de tal manera que si yo planto una sección o fijo la tensión sobre una sección, los vectores campo la están atravesando perpendicularmente, porque el vector campo no se sale del toroide. Ustedes vieron que el toroide tiene como característica que el campo magnético por fuera vale 0. Esa es una aplicación de la ley de Ampère. Bien, el campo magnético por afuera vale 0 y por adentro, digamos, como no apunta hacia afuera, por adentro sigue la línea de circulación. Es un poco el análisis del campo que cada una de las espiras presentes a lo largo del recorrido va aportando. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, profe, gracias. Profe, Bien. ¿y yo ahí podría haber aplicado un diferencial H en vez de un diferencial R? No vale la pena porque H, digamos, el campo magnético es función de R. Y el R es el mismo para todo el H. ¿Sí? O sea, yo tengo el campo magnético en función de R, de la distancia al punto. Entonces, el R que tiene cada uno de estos puntos del H es el mismo. Está, digamos, a una misma distancia R del centro. Por lo tanto, a mí me conviene tomar esta franja finita de altura H, porque a lo largo de toda ella el campo es el mismo. Lo que va a cambiar cuando yo desplace esta barrita a derecha e izquierda, pero en sentido vertical siempre está a una misma distancia R del centro, por lo tanto tiene la misma intensidad de campo, todo esto. Claro, claro. Gracias, profe. Dale.
Bien, pasamos a otro ejercicio. A ver, vamos. El próximo que nos toca hacer es el 8.7, 7 que está acá. Me dice, los conductores coaxiales, vale decir, tengo un conductor central, después tengo un espacio en el medio, que es lo que está en blanco, y un conductor periférico. Llevan corrientes I1 e I2 como están en la figura, con direcciones opuestas, ¿sí? El campo magnético a 18 milímetros del eje es de 12 microtesla y a 6 centímetros del eje es de 8,4 microtesla. Bien, después aparecen las dimensiones de los radios, ¿sí? 3 centímetros, 5 y 7 centímetros. Me preguntan cuánto vale la corriente I1 y la corriente I2. Sabiendo los campos, ¿sí? Otra aplicación de la ley de Ampère. Ahora, fíjense una cosa. El primero de los datos que tengo, que es el campo magnético a los 18 milímetros del eje, que es de 12 microtesla, 18 milímetros está dentro del conductor de radio A, porque el radio A tiene 3 centímetros. 3 centímetros, es decir, a 18 milímetros está adentro. Yo estoy conociendo el campo magnético dentro del conductor de radio A. Y el otro dato que yo tengo, el otro dato, que me dice un campo de 8,4 microtesla, ese campo está a 6 centímetros. 6 centímetros está en el interior del segundo conductor, del conductor periférico. El conductor periférico tiene un radio interior igual a 5 y un radio exterior igual a 7. Y el campo está en 6, vale decir, justo ahí en el medio. Vale decir que los dos datos que me da el problema, que son campos magnéticos, están en el interior de la masa conductora de los dos conductores, ¿sí? Bien, todo eso me está invitando a pensar que voy a tener que trabajar con la densidad de corriente, porque me tengo que mover dentro del conductor. A ver. A ver. Decimos, entonces, a ver, lo voy a dibujar de frente. Yo puedo tener acá el conductor central, que tiene un radio A de 3 centímetros y a 18 milímetros, vale decir a 1,8 centímetros, más o menos por acá. Yo conozco el campo magnético. El campo magnético acá es de 12 microtesla. 12 microtesla. Y acá está, supongamos que está entrando con una crucecita, una corriente I sub 1. ¿Sí? Este es el conductor. Bien, alrededor tengo otro conductor concéntrico, coaxial que se llama. ¿Sí? Tengo que imaginármelo en gris, macizo, por el cual está saliendo una corriente I sub 2 para afuera. Vale decir, si lo estoy pensando en términos de la ley de Ampère, si una corriente va y otra corriente viene, si yo tengo que encerrar esta corriente, tendría que restar esta corriente, ¿no? Es decir, la ley de Ampère me dice que la integral de B diferencial de L es igual a mu 0
por la corriente encerrada. En este caso yo tendría una corriente que es, supongamos que yo aplico la ley de Ampère por acá afuera, ¿no? Si yo aplico la ley de Ampère por acá afuera, encierro dos corrientes, una que le llamo I1 y otra que le llamo I2. Y esa suma se convierte en recta porque una va por un lado y la otra viene. Si yo aplicara la ley de Ampère acá afuera, y la ley de Ampère es como la ley de Gauss. Cuando yo tenía una superficie cerrada, tenía que mirar para adentro, ¿se acuerdan? Bueno, ahora no tengo una superficie cerrada, tengo una trayectoria cerrada. Entonces, si yo hago una trayectoria de Ampère por acá afuera, tengo que mirar para adentro y ver la corriente encerrada. Bien, si tengo dos corrientes, van sumando, pero a la vez, si una va y la otra viene, esa suma se convierte en resta. Bien. A ver. Bien, entonces, tengo en un punto interior del conductor un campo magnético. Y tengo en un punto interior del segundo conductor, tengo otro campo magnético que era de 8,4 microtesla. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer? Aplicar la ley de Ampère. Aplicar la ley de Ampère. ¿Dónde aplico la ley de Ampère? La aplico en el punto en donde yo necesito analizar, donde yo necesito calcular el campo. Bueno, acá no necesito calcular el campo porque el campo ya me lo dieron. Bueno, pero me están preguntando por la corriente que genera este campo. Entonces, ¿qué hago? Planteo la ley de Ampère en el punto en cuestión. ¿Cuál es el punto en cuestión? Bueno, ¿cuál es el dato? 12 microtesla a 18 milímetros. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Con un compás, trazo una circunferencia de radio 18 milímetros, por donde está el punto donde debo tener esa intensidad de campo. Entonces yo digo, a ver, de nuevo, la integral de B diferencial de L igual a mu0 por la corriente encerrada. ¿Cuánto vale el campo a esta distancia R? El campo a esa distancia R vale siempre el mismo valor, que es 12 microtesla. Porque si yo me muevo a lo largo de toda la circunferencia, siempre va a valer 12. Bien, el ángulo entre B y diferencial de L para la circunferencia siempre vale 0, apunta en la misma dirección. En definitiva, ¿qué quiero decir con todo esto? Que todo este primer miembro de la ley de Ampère, básicamente, ¿qué es lo que es? El campo, cuya intensidad es la misma, no la dirección y sentido, pero la intensidad sí, y el diferencial de L, que es 2pi por R. Por R digamos, el diferencial L, la integral del diferencial L, habla de la trayectoria de Ampère. La trayectoria de Ampère es la trayectoria imaginaria, vale decir, esta que está acá. 2pi por 18 milímetros, o sea, 0,018. ¿Igual a qué? A mu0 por la corriente encerrada. ¿Y cuál es la corriente encerrada? Y ahí tenemos el problema. Porque la corriente encerrada no es la corriente I1 que tengo que averiguar, es parte de esa corriente I1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tendré que buscar el concepto de densidad de corriente. ¿Cuál es la corriente total que pasa por acá? I1. Y si yo lo divido por el área total, ¿cuánto es el área total? Pi por el radio A. ¿Sí? Por el radio A del conductor total, vale decir 3 centímetros. 0,03 al cuadrado. Bien, ¿qué es lo que tengo acá? J. La J del conductor de adentro. ¿Esa es la corriente encerrada? No.
La corriente encerrada está tomando en cuenta el área del círculo de radio 18 milímetros. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar esto por pi por 0,018 al cuadrado. Ahí está, apliqué la ley de Ampère en el punto de interés. La circunferencia tiene el radio de la trayectoria de Ampère. Y la corriente es la que está encerrada por esta trayectoria. Que en nuestro caso hemos tenido que recurrir a la densidad de corriente del conductor porque el punto es interior. Bien, ¿qué hago de todo esto? Tengo todo menos I1. Si yo despejo I1 de acá, creo que me da 3 amperes. Lo despejo. Bien, ya tengo I1. Bien, ahora que tengo que averiguar, ¿cuánto vale I2? La corriente que circula por acá, pero en sentido contrario. Bien, entonces vamos a plantear la misma ley de Ampère, pero para el punto en donde tengo el otro dato. Este punto estaba a 6 centímetros, ¿sí? De acá a acá hay 6 centímetros, porque creo que de acá a acá hay 5, y de acá a acá hay 7. Sí, 5 centímetros y 7 centímetros. Entonces, a 6 centímetros estoy a la mitad del segundo conductor. Bien, entonces, ¿qué hago? Aplico la ley de Ampère. Vale decir, ¿cuál es el campo? 8,4 microtesla. Perfecto. Aplico Ampère, vale decir, acá yo ya dibujé con un compás una circunferencia de radio 6 centímetros. Entonces acá me va a quedar 2pi por 0,06. ¿Sí? Lo mismo de arriba, pero para esto de abajo. Igual a ¿qué? Igual a mu0 por la corriente encerrada. Por la corriente encerrada por la trayectoria de Ampère. ¿Cuál es la corriente encerrada ahora? O sea, ahora está interesante. ¿Cuál es la corriente encerrada? Bueno, si yo miro de acá para adentro, una de las corrientes encerradas es I1, cuyo valor ya lo despejé de la ecuación anterior. O sea, la corriente encerrada va a ser I1. Sin duda. Pero además de I1 hay que sumarle la corriente I2. Pero no toda I2, sino la parte I2 que está encerrada por la trayectoria de Ampère. Y acá de nuevo hay que jugar con el concepto de, entonces, densidad de corriente. Es decir, la otra corriente que hay que sumar acá va a ir restando. Va a ir restando porque está encontrada. ¿Cuánto vale esa corriente? Bueno, juego con la densidad de corriente, vale decir, I2 sobre la sección del conductor. Miren, se me terminó el pizarrón y también se me está terminando el brazo, por lo tanto, permítanme este segundo miembro, escribirlo acá. Digo, mu0 por la sumatoria de la corriente. Una corriente es I1 y la otra corriente es la parte de I2 que nos interesa. ¿Cuánto vale la densidad de corriente? I2 por el área. ¿Cuánto valdría el área? La tengo que sacar por diferencia de dos círculos. El círculo mayor sería pi por 0,07 al cuadrado, menos el círculo de 5 centímetros, vale decir menos pi por 0,05 al cuadrado. ¿Qué es lo que he hecho acá? Otra vez calcular J. Esta vez más complicado porque el área la tuve que sacar como diferencia del círculo mayor menos el círculo menor. Esta es la J para el conductor de afuera.
Bien, ¿qué tengo que hacer con esto? Multiplicarlo por el área involucrada. Y el área involucrada es la que aparece desde la trayectoria de Ampere hacia adentro. Vale decir, tendría que poner pi por 0,06 al cuadrado, donde está el punto, menos pi por 0,05 al cuadrado. Entonces está, ley de Ampere, mu 0 por la corriente encerrada. La corriente de 1, que creo que es 3 amperes, que la he despejado de arriba. Hay 2 que aparece acá, metida en una densidad de corriente. Bien, y ese, bueno, I2 creo que da 1,05, ¿sí? I2 da 1,05 amperes. Y ahí terminó el problema, ¿sí? Esto es aplicar entonces la ley de Ampere para simetrías conocidas, en donde la ley de Ampere funciona de manera muy sencilla. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Profe, una pregunta, ¿por qué restó ahí en la última parte 0,05? ¿Acá Sí, o ahí. acá? En los dos, porque estoy, digamos, estoy sacando como una cascarita, como diferencia de dos círculos. Claro, en la otra, en la del numerador. Acá. Es ahí. Sí, Bueno, sí. acá porque estoy sacando, porque este es el área de conductor que está encerrando la trayectoria de Ampere. Mirá, la trayectoria de Ampere pasa por acá y tiene un radio máximo de 6 y tengo que tomar en cuenta el área desde acá hasta acá, que tiene un radio de 5. Este pedacito de área. Entonces, el área la tomo como pi por 6 centímetros cuadrados hasta acá, menos pi por 5 centímetros cuadrados hasta acá, para tomar este pedacito de área, que es donde circula corriente, que es donde circula la corriente encerrada por esta trayectoria de Ampere. Ah, claro, porque yo tenía, o sea, es como que es imaginaria esa circunferencia que nosotros trazamos, por eso no entendía por qué había que restarle. Pero claro, Exacto. porque no circula Circunferencia, corriente, por eso. claro, circunferencia, esta que está en el medio es imaginaria. Pero esa imaginaria a mí me permite saber por Ampere que tengo que mirar de esa circunferencia imaginaria hacia adentro. Hacia adentro, la corriente que encierra, como consecuencia de este conductor, es el pedacito que corresponde a esta franjita. Y esa franjita en área es esto que tenía acá. Por el radio que llega hasta acá, al cuadrado, menos pi por el radio que llega hasta acá, al cuadrado. Entonces tomo este pedacito. Bien, bien. Ahí me quedo. Gracias. ¿Te quedó? Dale. Bien. Las corrientes se están restando porque están en sentido opuesto, ¿verdad? Se están restando porque están en sentido opuesto, seguro. Si tuvieran el mismo sentido, irían Perfecto. sumando. Sí, sí. Bien. ¿Todo bien o cambiamos de ejercicio? No sé. A ver. Bueno, de acá, el próximo ejercicio
propuesto hoy para resolver es el 9. Es el 6, 9, ¿sí? Bien, otro clásico, también aplicación de la ley de Ampère. Bueno, tengo ahí, dice, se muestra una cinta muy larga, de espesor despreciable y ancho A de 3 centímetros, ¿sí? Que es el rectangulito que tienen ahí, que lleva una corriente ahí entrante, por eso tiene una crucecita en el medio. O sea, la crucecita está en el medio, pero es como que habría que dibujar un montón de crucecitas porque yo pienso que la corriente se distribuye de manera uniforme a lo largo de toda la sección de esta cinta, ¿sí? Nosotros estamos viendo la cinta de perfil, pero es una cinta larga y recta. Bien. Y en el punto P, dice, está a 5 centímetros, que es el valor de B, 5 centímetros del límite de la cinta conductora. Genera un campo magnético del módulo B. Bueno, entonces, punto A, si la corriente es de 15 amperes, ¿cuál es el módulo de B? El módulo del campo, el punto P. Y después, si el campo vale 25 microtesla, ¿cuál es la intensidad de corriente? Bien, pero en definitiva, la expresión de cálculo y el razonamiento para llegar a esa fórmula es la misma, tanto para el punto A como para el punto B. Bien. Bueno, veamos. A ver. A ver. Bueno, entonces, tengo una cinta. Me dice longitud I. Tengo una corriente que, de nuevo, yo la imagino homogénea, repartida en toda la sección de esta cinta que está entrando al pizarrón, ¿sí? Bien, de una cierta distancia de 5 centímetros, yo tengo un punto P. Acá tengo 5 centímetros y acá tengo 3 centímetros, está bien. Bien, si yo acá tengo una corriente entrante de 15 amperes, ¿cuál es la intensidad de campo magnético en el punto P? Bien, entonces, Ampère no me da el campo magnético como consecuencia de una cinta, pero sí me da el campo magnético con respecto a un conductor lineal, una línea de corriente. ¿Sí? Si yo tengo acá desde un elemento de esta cinta que me dice el problema que tiene una altura h, un espesor h finita, ¿sí? Entonces, con respecto a este punto, este pedazo de cinta con respecto al punto, digamos que tiene una distancia r. Una distancia r. Bien, es lo mismo que hacemos siempre. Como yo tengo una corriente distribuida, entonces tengo un ejercicio con corriente distribuida. ¿Qué tengo que hacer? Plantearlo de manera diferencial para luego integrar. Perfecto, entonces, ¿cuál es el campo, cuál es el diferencial de campo que hay en el punto P como consecuencia de este pedacito de cinta, este diferencial de cinta? ¿Cuánto es? Bueno, es igual a mu0 por la corriente, ¿sí? Pongámosle I chiquita, por ponerlo, distinguirla de esta otra I. mu0 por la corriente, dividido 2pi por la distancia. ¿Cuánto es la distancia? R. Bien, ahora yo digo, la corriente I no vale 15 amperes, vale un poquito de 15 amperes. ¿Qué poquito? Un pedacito, que será proporcional
al qué tan chiquito sea el pedacito de elemento de cinta que yo estoy considerando. De nuevo, entonces, ¿qué tengo que hacer para trabajar en la expresión diferencial? Recurrir a la densidad de corriente. La densidad de corriente, que para este caso, ¿cuál sería la densidad de corriente? La corriente total, 15 amperes, que la conozco, sobre el área. Y el área va a ser 0,03 metros por H. Por H. ¿Sí? Entonces, pongamos entonces esa expresión acá. Ponemos 15 amperes sobre 0,03 H. Esta es la densidad de corriente. Pero la corriente, ¿qué va a ser? Va a ser la densidad de corriente por el área involucrada en el pedacito que yo estoy considerando. ¿Cuánto vale el área involucrada? El área involucrada, bueno, si esta distancia al punto vale R, esta anchura de este conductor infinitesimal será diferencial de R. Entonces, el área que está metida acá va a ser H por diferencial de R. Ese es el diferencial de área. Bueno, ahí está. Entonces, hemos llevado el problema a una expresión diferencial. El diferencial del campo es mu0 por la corriente sobre 2pi la distancia. La distancia única R del elemento de cinta. Y el elemento de cinta, ¿qué corriente tiene? La densidad de corriente por un diferencial de área en donde me aparece el diferencial de la variable con respecto al cual todo varía. Porque en definitiva, cada aporte de cada pedacito de cinta va a tener su aporte en función de la distancia R. Por eso R le corresponde el rol de variable. Bueno, ahí está. En definitiva, fíjense que el valor de H, del espesor de esta cinta, está en el numerador, está en el denominador, se puede cancelar, me queda independiente de H. Bien, entonces esto me va a quedar mu0 por 15 sobre 0,03 acá me va a aparecer el 2pi y me va a quedar acá me olvidé de poner la integral, ¿no? Me va a quedar la integral con respecto a R desde un R mínimo. ¿Cuál va a ser el R mínimo? Del punto P al punto más cercano de la cinta son 5 centímetros, 0,05. Y del punto P al punto más lejano va a ser 5 más 3, 8. ¿Sí? 0,08. Entonces acá me va a quedar logaritmo natural de 0,08 sobre 0,05. Bien, saco la cuenta y encuentro el campo magnético en el punto P de toda la cinta. ¿Se entiende? Bien, y eso da 47 microtesla. 47 microtesla. Bien, ese era el punto, ese era el punto A. Ese era el punto A. El punto B me da vuelta, el mismo ejercicio me dice, bueno, ¿qué pasa si en vez de 47 microtesla yo cuento con un campo acá de 25 microtesla? ¿Qué corriente está circulando? ¿Qué corriente está circulando? Entonces, ¿cuál sería el cambio de todo esto? El cambio de todo esto es que yo, ante la misma expresión, yo conozco el campo lo conozco, 25 microtesla, ¿sí? No 47, 25, ¿y qué libero para despejar? La corriente. ¿Qué corriente haría falta si el campo es de 25 microtesla? Bueno, despejo la corriente y la corriente me da 7,98 amperes.
7,98 amperes. ¿Se entiende? Profe, ¿puede repetir lo que hizo, por favor? La parte B. Sí, a ver, en definitiva, de la parte A, ¿qué tenía yo acá? En la parte A tenía que averiguar el campo, y la corriente era 15. Si la corriente era 15 amperes, después de hacer todo este cálculo, despejaba el campo que me daba 47 microtesla. Bueno, el punto B me dice, a ver, si ahora tengo como dato el campo, entonces me dice el campo es de 25 microtesla, ¿cuál es la corriente que circula? O sea, cambio la variable. Sí. Perfecto. Acá tengo el dato y ahí tengo la incógnita, entonces despejo la corriente, me da una corriente menor que la de recién, que era de 15 amperes, porque el campo es menor. ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto, gracias. Bien, este tipo de planteo es muy común, digamos, en cuanto a, en general, cuando en algún parcial o algún final se toma este tema, este tipo de, digamos, una cinta por la que circula corriente, entonces, digamos, es un problema para justamente plantear de manera diferencial el aporte de un pedacito de cinta hacia un punto y luego integrar. Digo, esto es bastante frecuente en los exámenes. Les digo esto para que les presten atención. Profe, una pregunta. Acá cuando tenemos el elemento muy chiquitito, ¿no podríamos suponer que también igual como la corriente está uniformemente distribuida, sería igual también? O sea, sería de 15. Eso no me quedó muy claro. No, por eso, el 15 amperes lo tenés en toda la cinta. 15 amperes es tu corriente en toda la cinta. Ahora, si vos estás pensando en un filamento que entra por acá, un pedacito, bueno, 15 lo tenés distribuido en toda la cinta. ¿Cuál es la corriente que entra en este pedacito que es la que te va a aportar al diferencial de campo? Entonces ya no son 15 amperes. Es el pedacito que le corresponde. Y el pedacito que le corresponde siempre lo rescatás desde el concepto de densidad de corriente. Tomás los 15 amperes, lo dividís por toda la superficie, y cuando tenés ese cociente, que es la densidad de corriente, lo multiplicás por la superficie de tu especulación pequeña, que es este pedacito, que es H por diferencial de R. Entonces, bueno, ahí siempre, al poner el diferencial de R, que es un valor indefinido, chiquitito, te genera el diferencial de la variable con respecto al cual vas a integrar, porque en definitiva todas las diferencias de aportes tienen que ver con la diferencia de la distancia R de cada punto. Perfecto, profe, gracias. Bien, Profe, sí, en el caso que nosotros hubiésemos tenido una altura de la barra, sí. también, o sea, no nos hubiese interesado, ¿no es cierto? Y no, porque se termina cancelando. Perfecto. No hubiera influido. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, vamos al último de los propuestos. Profe, disculpe, Sí, y dale. ahí en ese ejercicio, ¿no podríamos haber utilizado como alguna distancia promedio y ahorrarnos integrar? ¿O no, nada Sí, que ver con el seguro. ejercicio anterior? Sí, claro que sí, pero yo te pregunto a vos, ¿cómo adivinás esa distancia promedio? No, claro, por supuesto, era un caso hipotético.
Pero fíjate que vos, a ver, lo que vos estás preguntando está muy bien en función de lo siguiente. Vos acá tenés que, por ejemplo, el campo acá era de 47 microtesla, perdón. 47 microtesla cuando tenías 15 amperes. Bien. Y vos tenés esta cinta que mide 3 centímetros y tenés esta distancia que tiene 5 centímetros. Bien, vos podrías hacer, ahí en la hojita borrador, un nuevo cálculo. Decir, bueno, a ver, si yo tengo acá 47 microtesla y tengo en un conductor, no en esta cinta, en un conductor, 15 amperes, ¿cuál sería la distancia que tendría que tener ese único conductor al punto P para que generara el mismo efecto que la cinta? ¿Se entiende la propuesta? Vos podés imaginar, no una cinta, sino un conductor finito por el cual te están circulando los 15 amperes y te genera el mismo campo. La pregunta es, ¿a dónde va ese conductor? ¿Va acá, acá, acá? ¿A qué distancia R del punto? ¿Será un valor intermedio? ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bien. Bueno. Si no hay más preguntas, vamos al último. A ver, el último que vamos a resolver es el último, el 12. El 12, que dice, una carga Q sea repartida sobre un disco delgado de radio R, que gira n veces por segundos, alrededor de un eje que pasa por su centro y es normal a su superficie. Determine el campo magnético en el centro del disco. ¿Sí? Sugerencia, divida al disco en anillos concéntricos de ancho infinitesimal. Bien, a ver, ¿a qué se refiere este enunciado? En principio, algo parecido a lo que hemos visto en el práctico anterior. ¿Se acuerdan que, a ver, yo puedo tener una espira de corriente en donde yo hago que la corriente circule. La corriente circula y como consecuencia de su circulación puede generar, en este caso, un campo magnético. Perfecto. Ahora, yo en vez de tener una espira con corriente, puedo tener un aro, ¿sí? Un aro cargado, con una carga distribuida. Supongamos que tengo carga positiva. Sí, un aro de plástico, material aislante, que tiene una carga estática uniformemente distribuida. No tengo corriente eléctrica, porque es un aislante, no puedo hacer circular corriente por acá. Pero sí lo que puedo hacer es moverlo mecánicamente. Si lo muevo mecánicamente, con una cierta velocidad angular, bueno, entonces sería lo mismo que tener una corriente eléctrica. ¿Sí? Bueno, a eso hace referencia nuestro ejercicio, nada más que no me habla de un aro cargado, sino me habla de una chapa, de una, no me acuerdo qué dice. Disco. Un disco delgado, un disco delgado. En que va a girar. Tiene una cierta carga que está por una cierta densidad superficial de carga, porque es una superficie, entonces el dato de carga me lo dan a través de sigma. Tiene un radio R, gira n veces por segundo, ¿sí? Vale decir, n sería 1 sobre t, 1 sobre periodo. Aparece como n, pero ustedes saben que si me dan un número n de veces por segundo, en realidad lo que me están dando es la frecuencia en Hertz. Esta es la frecuencia en Hertz, la cantidad de eventos que tengo por unidad de tiempo.
Bien, y me sugiere que yo piense que el disco lo puedo pensar como un montón de circunferencias concéntricas. Es decir, esto va a girar y como consecuencia del giro va a generar en el centro un campo magnético que si gira en este sentido, con carga positiva, con una corriente que gira así, el campo magnético sería saliente, ¿sí?, hacia la pantalla. Bien, ¿qué herramientas tenemos para resolver esto? Ustedes vieron en la teoría, seguramente, el campo magnético que hay como consecuencia de una espira. Yo tengo una espira con corriente, en el eje que pasa por su centro a una cierta distancia P, yo tengo un campo magnético hacia allá. Porque las otras componentes se van a cancelar. Perfecto. Esto es una aplicación de la ley de Biot, al principio de la unidad de hoy. Ustedes vieron un campo magnético. El campo magnético, la expresión del campo magnético, en este momento realmente no me acuerdo, pero cuando esta posición X a partir del origen se hace cero, cuando X tiende a cero, el campo magnético yo lo estoy midiendo acá. Es el mayor de todos. Y el campo magnético en el centro de un circuito, de una espira de radio R, el campo magnético este que tengo acá va a ser igual a mu0 por I sobre 2 veces R. ¿Sí? Yo tengo una espira con corriente, es más, ustedes deberían hacer en el laboratorio una experiencia que se llama brújula de tangentes. En esa brújula de tangentes tienen un circuito, una espira circular, en la cual le van a medir la corriente que va a atravesar, le van a medir el radio, y entonces en el centro geométrico de ese círculo delimitado por la espira, ustedes pueden calcular con exactitud el valor de la intensidad de campo magnético, que va a ser mu0 por la corriente que da el amperímetro sobre 2 veces el radio que midieron con la regla. Es más, la expresión final va a ser esto por n. Creo que es n, el número de vueltas, porque no voy a tener una vuelta, voy a tener 20 vueltas, todas más o menos con el mismo radio. Entonces, bueno, se multiplica por n el efecto de una espira. Pero volviendo a nuestro problema, si yo pienso que acá tengo una espira, un pedacito de disco que lo hago finito, ¿qué tan finito? Y tan finito como un diferencial de radio. Bien, pero si esto gira, hago de cuenta que tengo una corriente que está circulando en una espira circular, en donde en el medio de la espira yo tengo una expresión conocida de la intensidad de campo, que es mu0 por I sobre 2 veces R. Bien, ese es el planteo entonces original del problema. Bien, ¿cómo sigue? A ver, como yo tengo un pedacito chiquitito, el diferencial campo que yo debo pensar que está ocasionando esta circulación en el centro, va a ser, bueno, mu0 por I sobre 2R. Ahora, ¿cuánto vale la I? La I que tiene que ir acá. Como no tengo una corriente eléctrica, sino tengo cargas que están dando vueltas, supongamos que este disco, perdón, no este disco, sino esta espira, este diferencial de espira, tiene un diferencial de Q. De toda la carga que tiene el disco, este pedacito que hemos seleccionado en rojo tiene un diferencial de Q.
Entonces, la corriente la voy a reemplazar por diferencial de Q por N. ¿Qué es lo que es N? El número de veces por segundo que da vuelta la espira. Entonces, el diferencial de Q del pedacito seleccionado sobre el tiempo que tarda en dar la vuelta, esto pasaría a simular lo que conocemos como corriente eléctrica. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Un diferencial de campo en el medio como consecuencia de un diferencial corriente de un pedacito de disco que estamos considerando. Bien. ¿Qué habría que hacer? Integrar, vale decir, sumar todos los aritos de estos uno detrás de otro para tratar de llegar a la superficie completa. Vale decir que seguramente tarde o temprano va a haber que integrar con respecto al radio, porque lo que va a diferenciar un aporte de otro va a ser el radio. No sé. ¿Cómo podemos poner el diferencial de Q? El diferencial de Q de un plato que tiene sigma como densidad superficial de carga, lo podríamos poner como sigma por el elemento de área. ¿Cuál sería el elemento de área de este círculo en rojo? Diferencial de área. Sería 2pi por R, toda la longitud del perímetro, por el ancho diferencial de R, donde R por diferencial de R, ahí tengo R por R cuadrado, metro cuadrado, ¿está bien? Entonces, el diferencial Q va a ser sigma por 2pi por R por diferencial de R. ¿Sí? Todo esto es diferencial de Q por N sobre 2 veces R. Sobre 2 veces R, ¿sí? Bien, acá tengo que integrar entre un R mínimo que vale 0 y un R máximo que vale R mayúscula. Previamente, fíjense que este R de acá se cancela con este R de acá. Entonces, el campo finalmente va a ser igual a la integral de mu 0 sigma 2pi n diferencial de R sobre 2, el 2 también lo podría haber cancelado, entre R igual 0 y R igual R. Bien, en definitiva, esto me está quedando mu 0 por sigma por pi por n. Por R, entre 0 y R me queda R. ¿Está bien? Bien, pero acá estoy viendo... para que aparezca igual que en la solución que ustedes tienen, lo que se ha hecho acá es reemplazar el sigma. Van a decir, acá han puesto que sigma es igual a la carga Q total del disco sobre la superficie del disco. La superficie del disco es pi por R mayúscula al cuadrado, por pi por n por R. Bien, bueno, y ahí pi se va y el R se va con este R. En definitiva, el campo me queda mu 0 por Q por n sobre R. ¿Sí? El ejercicio es una especulación teórica porque un disco uniformemente cargado que gira es teórico. Pero una corriente que circula, como veíamos al principio, genera campos magnéticos muy bien calculables, ¿sí? En el centro de la espira. Y a eso hace referencia este ejercicio, ¿se entiende? Bien, y esa es la respuesta que ustedes tienen en el solucionario.
Bien, es pesado este práctico. Es bastante, hay muchas cosas que madurar en cuanto a saber usar la regla de la mano derecha, saber ubicarme en la dirección de los vectores, ¿sí? Así que bueno, tómenlo con ganas. Estamos en la parte quizás más áspera de la materia. Se juntan varias cosas. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Se entendió algo? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Sí, Bueno, profe, todo bien. bueno. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, ¿preguntas? Bueno, ¿Esta unidad entra en el parcial de la semana que viene? sí, Sí. sí, Bueno. sí. Estaba viendo, ustedes rindieron para la otra, el otro parcial, rindieron 1, 2, 3 y 4, y ahora rinden 5, 6, 7 y 8. Bien, perfecto, gracias, profe. Así que bueno, tienen que terminarlo cuanto antes. Sí. Bueno, cualquier cosa yo estoy el lunes en consulta, el lunes que no es feriado. Bien, Muchas gracias, profe. dale, bueno, nos vemos entonces. Hasta Gracias, luego, profe. profe, Chao. muchas gracias. Chao, profe, muchas gracias. Chao. Adiós, profe. Profe.